Bueno, vamos a comenzar con el problema 22. En el problema 22 tenemos que calcular la integral de línea eh, para una curva, sobre una curva, en la cual, bueno, nos van a dar acá la gráfica. En la gráfica pues tenemos la información necesaria. Y bueno, la integral de línea que necesitamos calcular básicamente es lo siguiente. Integral de línea de x cuadrado más y cuadrado de x menos 2xy de y. Y bueno, donde la curva, como podemos ver acá, son dos tramos de curva. Entonces lo voy a escribir aquí de una vez. C1 será ¿quién? Veamos. C1 está determinado por y igual a x al cuadrado y x va variando entre 0 y 1, ¿cierto? X va variando entre 0 y 1. Acá podemos ver, va desde el 0, 0 hasta el punto 1,1. Y luego tenemos C2 que va por la curva y igual a raíz de x. Y acá es bien importante la orientación. Por lo tanto, acá voy a poner de la siguiente manera. X varía de 0, perdón, de 1 a 0. Bien, X varía de 1 a 0. Bien, quiero que lo planteen. Esto va a ser con una curva en la cual se va a hacer una parametrización natural, una parametrización trivial. Y bueno, quiero que lo planteen. Escriban a x como t, entonces y será igual a t cuadrado, calculen el de x, el de y planteen estas integrales. A ver, y ya revisamos.
¿Listo? Vamos a ver. Entonces, para la curva 1, ¿qué tenemos? Vamos a poner x igual al parámetro t, y va a ser igual a t cuadrado, todo esto para c1, y vamos a calcular la integral de línea a lo largo de c1, y bueno, el parámetro t variando de 0 a 1. Bien, de esta manera vamos a calcular el diferencial de x, que va a ser el de t, vamos a calcular el diferencial de y, que va a ser 2t de t, y bueno, básicamente es lo que necesitamos, ¿no? El de x y el de y. Y entonces calculamos. Esa integral de línea, voy a ponerlo así, integral sobre la curva C1 va a ser igual a la integral de 0 a 1 de ¿quién? Entonces veamos, tenemos x cuadrado más y cuadrado. Esto será t cuadrado más y cuadrado, que será t a la 4, ¿vale? Por el de x, que va a ser dt, menos 2 veces xy, es decir, menos 2 veces t, por y que es t cuadrado, y esto por 2t de t, 2t de t, que es el diferencial de y. Y bueno, vamos a organizar aquí esto. A ver, aquí va a quedar t cuadrado más t a la 4, y aquí quedaría menos 4 t a la 4. Menos 4 t a la 4. Bien, por dt. Es decir, esto va a ser la integral de t cuadrado, que es t al cubo tercios, menos 3 veces t a la 4, va a ser menos 3 quintos, t a la 5, esto evaluado entre 0 y 1, y bueno, esto evaluado en 1 va a ser un tercio menos 3 quintos, un tercio menos 3 quintos, esto va a ser 5 quinceavos, menos 9 quinceavos va a ser menos 4 quinceavos. A ver, creo que esto da menos 4 quinceavos. ¿Sí les dio eso o no? Sí, profe. Vale. Ahora, eso sería, es integral, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver para C2. Entonces, en C2, ¿qué ocurre? En C2, lo que ocurre, vamos a tomar x como t. Recuerden que y es igual a raíz de x en C2. Entonces, y va a ser raíz de t. Y t, entonces, acá, mucha atención a esto. T varía de 1 a 0. Esto es importante para cómo vamos a poner los límites de la integral. Entonces, integral con respecto a la curva C2 será la integral desde 1 hasta 0. Ojo a ese detalle. Desde 1 hasta 0 ¿de quién? Bueno, acá teníamos x cuadrado más y cuadrado. Esto es t cuadrado más, este caso sería t, ¿cierto? Y al cuadrado. Y esto por, bueno, falta calcular acá, el diferencial de x es el mismo de t, entonces acá esto por dt, y el diferencial de y va a ser, bueno, un medio de t a la menos un medio. Sí, voy a escribirlo así, t a la menos un medio por dt. Bueno, acá quedaba, si no estoy mal, menos 2 veces, ¿era? Menos 2 veces el producto de x por y. Menos 2 veces x por y, es decir, esto va a ser t por raíz de t. Y ahora multiplicado por el de y, que va a ser un medio de t a la menos un medio por dt. Y bueno, vamos a organizar esto. Queda acá la integral desde 1 hasta 0. ¿De quién? Acá será t cuadrado más t.
Y aquí en esta parte nos queda, bueno, este 2 con el 1/2 queda 1. Y el raíz de t con t a la menos 1/2 también da 1. Es decir, esto va a quedar simplemente menos t. Por lo tanto, propiedad de cálculo 2, voy a cambiar los límites de orden. Queda acá menos, ¿cierto? Queda acá un menos. Y acá va a quedar la integral de t cuadrado de t. Por lo tanto, esto es menos vamos a integrar de una vez, t al cubo tercios entre 0 y 1. Es decir, esto va a ser menos 1/3. Revisen si están bien las cuentas. ¿Sí están bien las cuentas? Sí, profe. Vale. Entonces, de esa manera podemos resolver una integral de línea en la cual tenemos allí precisamente que la curva está a partir de, puede ser una gráfica, en este caso otra vez es una curva que no está parametrizada, ¿cierto? Bueno, está con una parametrización trivial o natural. Vamos a continuar entonces. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a continuar entonces. Si no hay preguntas, continuamos. Bien, miremos entonces, vamos a la siguiente sección, en la cual vamos a hablar de integrales de línea en campos vectoriales. Vamos a trabajar principalmente con la integral de línea que estábamos trabajando hace poco, esa integral de línea sobre una curva de algo de la forma P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y, donde P y Q son funciones que dependen de X y Y, y bueno, la curva será una curva con ciertas condiciones y puede ser que esté parametrizada o no, como ya venimos trabajando. Primero vamos a hablar un poco de lo que son los campos vectoriales. Básicamente un campo vectorial es lo siguiente, es una función vectorial, ¿vale? Es una función vectorial, acá ponemos una de 2 variables, acá una de 3, bueno, en 3 componentes y una de 2 componentes. ¿Qué es una función vectorial? Básicamente lo que nosotros venimos trabajando en el curso de cálculo 1, por ejemplo, eran funciones que tomaban valores reales, ¿cierto? Y lo devolvían o lo llevaban a valores reales. Podíamos tomar acá subconjuntos cuando hablaba uno de dominio y acá lo enviaban en un subconjunto de los reales y eso venía siendo el rango. Por otro lado, podemos también entonces una función acá en R2, que ya la estudiamos en este curso, y tiene imagen real, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía esto? Acá toma parejas ordenadas y lo envía ¿qué? A la imagen de esta pareja ordenada, que va a ser un número real, y bueno, esto básicamente se convierte en una función
que se puede graficar como una superficie en R3. Ahora, si tenemos una función en R3, ¿cierto? En los reales, todas eran funciones de variables reales que tienen imagen real. Entonces, ¿esto cómo se calculaba? Bueno, dependiendo de cómo estuviera la función, esto nos daba como tal una variable real. Vale, ahora, la diferencia acá con estas funciones vectoriales, ¿cuál es? Que esta función, por lo menos una función vectorial, va a tomar, puede ser que tome incluso, a ver, podría tomar acá los reales, y ahora acá esto podría enviarlo en un espacio vectorial visto como un espacio vectorial, puede ser por ejemplo en R2. Básicamente podría ser lo contrario de esto, ¿sí? A ver un ejemplo de una función vectorial. Si acá tomamos un número real x, supongamos que esto lo envíe en f de x, que sea algo como lo siguiente, no sé, 2x en la primera componente y 3x cuadrado para la segunda componente. Algo así. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Podríamos ver que está llevando un número real en una pareja ordenada, pero resulta que esta pareja ordenada, de hecho, la podemos ver no como pareja ordenada, sino como un vector, que sea algo de este estilo, 2x en y más 2 bueno, más 3x cuadrado, tal como lo estamos escribiendo acá, 3x cuadrado en j. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la imagen de 2, entonces la imagen de 2, ¿quién sería? 4 en i más, acá tenemos 4 por 3, 12 en j. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de 2 es un vector. Y cuando graficamos ese vector, bueno, ese vector será por acá 4 en i, por acá 2 en j. Y la imagen entonces de este valor 2 ya no es un número, ya no es un punto, ahora es un vector. Entonces estas funciones vectoriales, la diferencia es que las imágenes son vectores, ¿bien? Como veíamos acá estas funciones reales, ¿dónde vivían las imágenes? En los números reales, acá en los números reales. Sin importar si era de una, dos o tres variables, ¿cierto? La función, las imágenes caían siempre en los números reales. En cambio acá las imágenes van a ser vectores. Y bueno, el conjunto de partida puede ser prácticamente lo que uno quiera. O sea, puede ser el conjunto R, R2, R3, lo que uno quiera. ¿Vale? Acá podríamos de R llevar esto mediante una función en R2 o en R3 y tomar esto como funciones vectoriales. Para que sea más fácil, por ejemplo, acá directamente se da la siguiente notación. Esta función vectorial lo que está haciendo es tomando un punto de R2, XY, y lo está llevando a un vector. Esto es un vector en R2, ¿cierto? Acá lo que sea P de XY, cuando yo lo evalúe, esto me va a dar una cantidad, ¿vale? Vamos a llamarlo K en I, y Q de XY, sea lo que sea, va a ser una cantidad L en J. Esto es un vector en R2. Podemos tener funciones vectoriales en las cuales el dominio sea puntos en el espacio, en R3, y donde las imágenes vivan en R3, pero de manera vectorial, ¿vale? Aunque bueno, acá no es necesario que sea acá parejas y acá también parejas, ¿sí? Es decir, no es necesario que tome una pareja de R2 y lo envíe en un vector de R2, o una pareja de R3, una tripla de R3 y lo envíe en un vector de R3. No es necesario que ocurra esto, pero nosotros lo vamos a utilizar así para hablar de los campos vectoriales porque van a ser mucho más discientes de lo que ocurre con una función respecto al punto donde me estoy ubicando y también respecto a lo que viene siendo el vector. A ver, por ejemplo, vamos a mirar acá algo de esto. Si yo tomara una función vectorial de este estilo, f de xy
acá pongamos 3xy en y, más y cuadrado, x cuadrado en j, por ejemplo. Entonces vamos a tomar la imagen de 1,2. ¿Quién es la imagen de 1,2? Entonces x vale 1, y vale 2. Acá esto va a quedar 6 en y va a quedar, bueno, 1 y esto sería 4 en j. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a trazar ese vector, pero a partir de acá. Acá vamos a tener 1,2. Acá está este punto, 1,2. Bueno, creo que va a tomar mejor la escala de otra manera. Acá, así. Este sería el punto 1,2. Y mucha atención, porque a partir del punto 1,2, desde este punto, es que voy a trazar el vector. ¿Vale? Voy a trazar el vector. Es decir, desde este punto voy a trazar, voy a moverme 6 unidades en y. 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y me voy a mover 4 unidades en J. 1, 2, 3, 4. Es decir, desde este punto dibujo el vector resultante. Bien, cuando yo hago varios de estos dibujos, pues esto es lo que va a generar en lo siguiente. A ver, por ejemplo, vamos a calcular otro par de imágenes. A ver, quiero que me digan cuánto da f de, vamos a poner de 2, 2. Díganme cuánto da f de 2, 2 y díganme cuánto da f de, a ver, ponemos acá 2, 2, vamos a poner de 1, 3. ¿Cuánto da f de 2, 2? Siete 16. 7 en i y 16 en j. Vale, entonces veamos. Acá, de 2, 2, será el punto 2, 2. Y entonces tenemos 7 en i. 2, 4, 6, 7. Por acá estará 7 en i y bueno, 16 en j. Esto se va un poco de la escala, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y bueno, 16 como por acá. Es decir, desde este punto va a llegar hasta este punto. Bueno, ahí más o menos. ¿Y la imagen de 1, 3 cuánto dio? ¿Cuánto dio la imagen de 1, 3? A ver, la 1, 3 daría 9 en i más 9 en j, ¿verdad? La de 1, 3. Es decir, que en 1, 3, pues nos movemos 9 en i. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos movemos acá. Ahí más o menos. Y bueno, tenemos esos tres vectores. ¿Qué quieren decir estos vectores? Depende de lo que sea la función vectorial, puede sernos de utilidad para ver algo con respecto a todos estos vectores. Pero básicamente de esta manera están funcionando, está trabajando esta función vectorial que está tomando puntos de R2 y está arrojando vectores de R2. Entonces, claro, esto me está diciendo de alguna manera, qué pasa con lo que ocurre en estos puntos. Puede ser que esta función sea una función que permita determinar la fuerza. No sé, suponga que, qué sé yo, esto de pronto son partículas que tienen alguna carga y de pronto por acá en alguna parte
¿cierto? De pronto por acá en alguna parte tenemos alguna carga. Digamos que estas también son positivas para que se repelan. Y bueno, de pronto estos vectores estarán representando la dirección y la fuerza de repulsión que están experimentando. Puede ser que por acá tengan alguna partícula que también las esté atrayendo, qué sé yo. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Tal vez no coincide mucho con este dibujo, ¿cierto? De pronto con un dibujo lo que debería ocurrir, esto lo pueden ver las personas que no sé si ya vieron algo de electromagnetismo. Entonces, claro, supongan que, no sé, en el origen hay una carga positiva, y todos los puntos que voy a ubicar acá son cargas que también serán positivas. Entonces, si yo dibujo un punto por acá, no voy a dar la función vectorial, pero si pongo un punto por acá, entonces lo que puedo suponer es que esto va a experimentar una fuerza en esa dirección, ¿cierto? Y tal vez la magnitud será acá. Si yo pongo un punto por aquí, tal vez tiene una dirección por acá, pero la magnitud lo que espero es que sea menor, ¿cierto? Porque está a una mayor distancia. Esto, de alguna manera, me permite comprender qué es lo que ocurre. Esto serían, por ejemplo, líneas de campo. Y este campo vectorial entonces sería un campo magnético, ¿vale? Bueno, estoy poniendo acá un ejemplo del uso de estos campos vectoriales. De hecho, creo que, bueno, sí, acá precisamente hay un gráfico de esto, ¿sí? Acá podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, tengo un punto acá, puede ser una carga, y podemos ver que cuando está más cerca, más grande es la longitud de lo que viene siendo el segmento o lo que viene siendo el vector. Eso quiere decir que a mayor cercanía se está experimentando una mayor fuerza, en este caso puede ser de atracción. Bien. Ahorita vamos a dibujar algunos campos vectoriales, tal vez no vamos a graficar muchos vectores, pero la idea es que esto quedará más o menos así. Acá, por ejemplo, se grafican campos vectoriales dado lo que es la función vectorial, y graficar el campo vectorial básicamente es ir dándole valores a los puntos, y cuando me ubique en el punto, entonces ahí vamos graficando, ¿cierto? Vamos graficando lo que son los vectores. Resulta que, bueno, uno en concreto no va a dibujar muchos vectores, pero la idea es que podamos imaginar cómo puede ser ese campo vectorial. Por ejemplo, para este campo vectorial mismo, este campo vectorial, podemos observar a partir de la gráfica que entre más cerca está el origen, menor es la longitud del vector, ¿cierto? Menor es la norma. Y bueno, también podríamos verlo a partir de lo que es el campo vectorial. Si yo tomo valores muy cercanos al origen, entonces la norma de ese vector será una norma pequeña, pero si tomo puntos más alejados del origen, pues tendremos una norma mucho mayor. Esto, por ejemplo, se puede ver de la siguiente manera. Resulta que en campos vectoriales hay formas de poner como tal el campo vectorial. Una que es a una escala normal, es decir, con valores más o menos reales, y podemos ver acá que los vectores como tal se están cruzando unos con otros. Tal vez cerca al origen es fácil de leer esto, pero cuando me voy alejando del origen, puedo ver que acá se hace una maraña de vectores y no se alcanza a distinguir muy bien. Esto sería un campo vectorial sin escalamiento. Podemos también hacer un escalamiento al campo vectorial. ¿Qué sería un escalamiento? Suponga que tiene este campo vectorial así tal cual y diga, bueno, voy a hacer que la norma de cada vector se divida a la mitad. Entonces, en lugar de dibujar estos vectores así de largos, los dibujaríamos hasta acá. Y por supuesto que los más pequeños pues quedarían todavía más pequeños. Esto se puede ver acá en este segundo dibujo, que es el mismo campo vectorial, ¿vale? Es el mismo campo vectorial, pero con un escalamiento. Tal vez no a la mitad, tal vez a la cuarta parte, qué sé yo. Pero se alcanza a apreciar mejor que en la primera forma. Una tercera forma de dar un campo vectorial sería un campo vectorial normalizado.
¿Qué quiere decir? Que todos los vectores van a tener la misma norma. De hecho, lo que suele hacerse es que se pone norma 1, ¿vale? Entonces, acá en el tercer caso se puede apreciar mejor lo que es el comportamiento del campo vectorial, pero en cuestión de las direcciones. No se alcanza a apreciar en cuestión de las magnitudes cómo funciona el campo vectorial, ¿sí? En un campo vectorial normalizado no puedo determinar si cerca, por ejemplo, acá a este punto, estoy dibujando en rojo, no puedo saber si cerca al punto el campo vectorial es más fuerte, es decir, tienen los vectores una mayor norma, o por otro lado es más débil y por lo tanto tendrían una norma mucho más pequeña. No se alcanza a apreciar eso. Si uno está interesado en ver en un campo vectorial tanto la dirección como la norma, sería bueno un campo vectorial con escalamiento, ¿sí? En concreto, tal vez el peor de los escenarios es ver un campo vectorial sin escalamiento, ¿sí? No se va a ver mucho, no se va a ver muy bien. Por eso nuestro ejemplo, en lo que estábamos haciendo acá, si nosotros tomamos todo esto con la norma, pues acá se va a hacer una maraña de vectores y unos vectores muy largos, ¿vale? Tal vez cuando tome valores, por ejemplo, el del 1, 1, son vectores mucho más pequeños, ¿cierto? Pueden ser mucho más pequeños. Entonces, acá no se va a apreciar muy bien lo que sería la forma del campo vectorial. Estos son campos vectoriales, los que tenemos acá en pantalla, son campos vectoriales en el espacio. Son mucho más complejos de dibujar y bueno, de entender también pueden llegar a ser complejos, pero definitivamente dibujarlos en el espacio, o sea, dibujar un campo vectorial del espacio, así a lápiz y papel, que básicamente lo que estamos consiguiendo es una representación de R2, ¿cierto? Entonces, tal vez no se alcanzan a apreciar algunas cosas muy bien. Normalmente cuando se hace algo así, lo que se hace es que el espacio se representa como un cubo, bien, porque se va a dejar ver mejor algunas perspectivas. Y las escalas a veces pueden variar. Por ejemplo, acá Z está variando desde la parte de abajo, desde 1 como hasta 3, más o menos. Y Y está variando, miren dónde está Y. Y está variando desde la parte superior, ¿cierto? O sea, esto sería así, acá hasta 2. Y X vendría de esta manera. A ver, la verdad no es que Y esté en la parte de arriba, ¿no? Solamente que lo está poniendo acá en la parte de arriba porque si lo ponen acá en la parte de abajo, no se alcanza a leer muy bien la parte de la escala. Pero acá estaría X, acá estaría Z y Y ponen la nomenclatura en la parte de arriba para ver cómo es el escalamiento. Pero la verdad es que Y iría acá en la parte de abajo, ¿sí? Solo que se ensucia acá un poco el dibujo y pues la idea es que se vea lo más claro posible. Un poco más complejo trabajar con campos vectoriales en R3, gráficamente hablando, porque en lo que se da analíticamente, bueno, no habrá tanta diferencia, ya vamos a ver. Bien, vamos a ver qué conexión tiene los campos vectoriales con una integral de línea. Entonces veamos. Algunas cosas que vamos a necesitar acá es considerar lo siguiente. Bueno, acá vamos a tomar un campo vectorial y dice que se define a lo largo de una curva parametrizada así. La curva está parametrizada de esta forma, entonces hay un vector posición, ¿vale? Que será este que está acá. ¿Y qué es lo que hace el vector posición? Ese vector posición básicamente lo que hace es algo como lo siguiente. Voy a dibujar acá en R2, ¿vale? Aquí en R2. Y suponga que tenemos nosotros una curva, acá el punto A y acá un punto B. ¿Ok? Entonces, el vector posición está haciendo lo siguiente. Si nosotros damos un valor al parámetro, un valor t sub 0, ¿sí? Si t es igual a t sub 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que xy va a ser
básicamente un punto, ¿cierto? X evaluado ante sub 0 y Y evaluado ante sub 0, vamos a llamarlo X sub 0, Y sub 0. Y vamos a ponerlo por acá. Este será mi punto X sub 0, Y sub 0. ¿Qué es lo que va a hacer el vector posición? Cuando yo esta función vectorial la evalúe en T sub 0, entonces él va a hacer lo siguiente. Él va a hacer X evaluado en T sub 0, que lo llamamos X sub 0, ¿cierto? En Y, más Y evaluado en T sub 0, que lo llamamos Y sub 0, y esto en la dirección de J. Realmente lo que está haciendo el vector es tomando origen en el origen de coordenadas y está yendo hasta básicamente la cabeza del vector, este R de T sub 0, es el que se está posando sobre la curva, ¿vale? Entonces, si uno bueno, para que lo veamos un poco más claro, podríamos pensar que la cabeza del vector es como si fuera un lápiz. Y a medida que yo voy cambiando el parámetro, entonces ese lápiz va dibujando esa curva. ¿Bien? En términos paramétricos, no es tan fácil de ver, pero acá, aprovechando GeoGebra, podemos tener algo de una representación. ¿Bien? Por ejemplo, acá la pregunta sería, ¿quién es el vector? ¿Sí? ¿Quién es ese vector posición? Y bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Vamos a hacerle acá un poquito de trampa a GeoGebra porque voy a construir el siguiente punto. Entonces, el punto que voy a construir es el punto 0, 0. Y otro punto que voy a construir es el punto, a ver, acá voy a borrar esto, así está. Voy a poner el punto, a ver, yo no sé si me lo va a tomar, pero voy a poner B igual a. Entonces, en la primera componente, a ver, voy a poner X y voy a poner aquí Y. No, creo que no me toma esto como el valor de X, no. No, está tomándolo como una superficie, una cosa que no es lo que quiero. Aquí. Bueno, voy a intentarlo así, poniendo T y poniendo esto para el punto. Vale, el problema es que acá me lo pone directamente. Es que no lo pone como un punto, lo está poniendo como una curva. Entonces lo voy a poner, vamos a ver, no sé, en la parte de funciones. Inicial, valor final. Acá en esta parte sería una expresión, parámetro, valor inicial, final, parámetro 2. Voy a intentarlo de otra forma. Acá en esto lo voy a escribir así. Y vamos a ponerle valor inicial desde -2 y valor final el número A.
Vale, no, no lo toma. Bueno, en concreto lo que quería hacer era lo siguiente. Poner acá este punto, el último punto que va quedando, ¿cierto? El punto que va quedando acá en la curva. Y básicamente que a medida que fuera aumentando el parámetro, ¿cierto? Que va dibujando la curva, se fuera viendo el vector, ¿sí? En cuestión de lo que es la misma función vectorial, entonces lo que va a hacer el vector es lo siguiente. Si nosotros nos estamos ubicando, voy a poner esto completo, lo que sí podría hacer es hacerle una trampa de este estilo al deslizador. Vamos a ponerle a esta curva color blanco. Así, ahí está. No podemos verla entonces, ¿no? Entonces, lo que voy a ponerle acá a esto es rastro. Listo. Y entonces a medida que yo voy moviendo el punto, este punto lo que va a hacer es que va a ir dibujando, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy acá a este valor, vale, voy a ponerlo así. Ahí está. Ahí me ubicaría en el punto, ¿cierto? Ahí está el punto 1,69, 1.07. Entonces lo que hace el vector es directamente apunta desde el origen hasta el punto sobre la curva. Bien. Y entonces a medida que me voy moviendo sobre la curva, el vector todo el tiempo va apuntando a la posición del punto sobre lo que viene siendo la curva. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer esa función posición. Vamos a borrar acá. Tenemos la función posición, y acá importante esta función posición. Esta, como les digo, se obtiene directamente de la misma parametrización. Mírenlo acá. Este es el valor de X y esto va acá. Esto es el valor de Y y entonces esto va en J y listo. Y de la misma manera, si yo ya tengo una curva, un vector que me determina la posición, a partir de esto puedo establecer lo que es la curva parametrizada. Es se puede ver de manera directa, pero también de manera inversa. Bueno, resulta que cuando yo calculo el diferencial de esto que está aquí, la derivada de R con respecto a t, ¿esto qué es? Bueno, de R de t, ¿quién viene siendo? A la derecha, derivando con respecto a t, tengo entonces derivada de x con respecto a t es x', derivada de y con respecto a t es y', y bueno, esto se puede escribir como, de x de t, ¿cierto? Porque es derivada de x con respecto a t en la dirección de y derivada de y con respecto a t en la dirección de j. De esta manera, el de r es simplemente de x en y, de y en j. Muy importante esta información, anótenla por ahí. ¿Quién es el de r? Entonces el de r va a ser de x en y más el de y en j. ¿Ok? De x en y más el de y en j. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se toma la función del campo vectorial, que es p de x y en y más q de x y en j, y se hace producto punto con el de r, ¿vale? Como el de r de x en y más de y en j, se multiplican las cosas que van de manera correspondiente. Lo que va en la coordenada y con acá la coordenada y, es decir, queda p de x y de x y ya no se pone el y, ¿cierto? Y queda q de x y de y. Es decir, que básicamente lo que teníamos nosotros en la integral de línea, que es esa función que determina el campo vectorial por el de R, ¿cierto? Ese diferencial del vector posición. Por lo tanto, la integral de línea con la que veníamos trabajando ahora a lo último, esta integral de línea p de x más q de x y de y, no es otra cosa que la integral de línea de f punto de r. Este punto es un producto punto. Bien, es un producto punto, no es multiplicación, es producto punto. Entonces esta integral se relaciona con la integral de línea y ahora estamos asociándolo con este campo vectorial,
¿cierto? Este campo vectorial F. Bueno, si se está trabajando en el espacio, es totalmente análogo. ¿Dónde qué ocurre? Bueno, el campo vectorial ahora es una función P que va en la dirección I, Q en la dirección J y R en la dirección K. Y mucha atención, miren, esto también es para que lo anoten. Esta información recién uno la mira, tal vez parece no ser muy importante, pero esto nos va a hacer la vida muy fácil con respecto a los ejercicios. ¿Quién es de R acá? Entonces esto es de X en Y más de Y en J más de Z en K. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos casos, cuando ustedes van a resolver ejercicios de esto y les pide calcular f.dr, lo que se sienten tentados a hacer es a calcular la derivada del vector posición. ¿Bien? Y no es lo que deben hacer con el dr. No es calcular la derivada propiamente de lo que es el vector posición, sino expresarlo de esta manera y ya cuando, por ejemplo, me pidan el de X, pues voy y miro quién es X y ahí sí lo derivo para hallar el de X. Cuando me pidan el de Y, pues miro quién es Y y voy, calculo el de Y. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos casos puede ser que necesite de pronto la información así en general y no la necesite derivada, que a veces la derivada, dependiendo de la función, puede llegar a ser el proceso más largo. ¿Vale? Es una confusión que puede llegar a tenerse. Entonces, bueno, la integral esta es f.dr, pero como podemos ver, esto es equivalente a que a la integral desde a hasta b, el parámetro t varía entre a y b, ¿de quién? De la función evaluada en el vector posición, ¿bien? Producto punto r' de t. Acá es donde aparece básicamente este dr, ¿ok? Acá aparece ese dr. Visto que, ¿quién viene siendo R? Pues R es el vector posición, entonces el de R será R' de t por el de t. Entonces veamos en concreto aquí un par de ejemplos. Veamos un par de ejemplos y bueno, miremos este primer ejemplo. Tenemos, hay que calcular la integral de línea f.dr, donde f es esta función vectorial en dos variables, ¿cierto? En dos entradas, en i y en j, y c es la curva definida por la función vectorial que está acá. Entonces, a ver, hay información que necesitamos identificar de una vez. Miremos, por ejemplo, la función vectorial, ¿vale? Desde la función vectorial yo puedo saber quién es x de t, o básicamente quién es el valor de x. ¿Quién es x de t? X de t es lo que acompaña a y, es decir, x de t es e a la menos t. Y de t, ¿quién será? Y de t es lo que acompaña a j, es decir, esto es e a la t, con t variando entre menos 1 y 1. Esto define la curva. Bien, como les digo, a partir del vector posición yo puedo establecer la parametrización que se está utilizando para lo que viene siendo x y lo que viene siendo y. Tenemos acá esto desde menos 1 hasta 1 y básicamente esto es lo que define la curva. Esto define la curva. Y bueno, entonces ahora miremos acá esta cuenta. ¿Qué necesitamos para calcular la integral de f.dr? Mucha atención. Bueno, podría hacerlo de dos maneras. ¿Cómo? A ver, quiero que lo miremos acá. Necesito primero a f evaluado en lo que viene siendo x y y en términos de t. Y por eso es importante poder reconocer cómo viene la parametrización, ¿vale? ¿Cómo viene aquí la parametrización? Teniendo en cuenta que si ya sé que x es e a la menos t, y es e a la t, entonces esto se convierte en un problema muy sencillo para lo que veníamos haciendo antes, ¿cierto? ¿Quién va a ser f en términos de t? F en términos de quién es x en términos de t, que es e a la menos t, por y en términos de t, que es e a la t. Todo esto en y. Esto en la dirección de y.
más y cuadrado, que será e a la 2t, en la dirección de j. Esto viene siendo f, ahora ya no en términos de x y y, sino en términos de t, ¿vale? Evaluado como tal en la curva. Y ahora necesito, que ya tengo a f, ¿vale? Ahora necesito a quién, el dr. Como les digo, el dr, ¿quién es? El dr siempre para dos variables es de x en y más de y en j. Siempre. Lo necesito en términos de t. Listo. Entonces, como lo necesito en términos de t, es en este momento en el que digo, bueno, ¿quién es de x? Vale. El de x en términos de t, ¿quién va a ser? Va a ser e a la menos t, ¿cierto? Por menos 1. Es decir, el de x va a ser menos e a la menos t. Esto en la dirección de y. Y el de y, ¿quién va a ser? Va a ser e a la t en la dirección de j. ¿Ok? En la dirección de j. Y ahora ya estamos listos. Ya estamos listos. Simplemente hay que hacer el producto punto entre estos dos y calcular la integral. ¿Cómo quedaría la integral? La integral sería integral de menos 1 a 1 de esta función. A ver, que en la dirección de y que tiene e a la menos t por e a la t queda simplemente 1. Entonces vamos a poner acá 1 en y más e a la 2t en j, producto punto, ¿cierto? Producto punto, bueno, todo esto, a ver, acá se me olvidó, pero todo esto va a ir con un dt, o para que lo vean de una manera más sencilla. Bueno, es que no quería borrar. Acá cuando calculo el de x, se me olvidó poner el dt. El de x, ¿quién es? Es menos e a la menos t de t. Esto en la dirección de y. ¿Ok? Y ahora, más la derivada de y con respecto a t. Esto es e a la t de t en la dirección de j. Y ahora sí. Entonces, claro, cuando voy a hacer acá las cuentas, esto va a quedar como menos e a la menos t de t en la dirección de y más e a la t de t en la dirección de j. Y vale, hacemos las cuentas. Hacemos las cuentas y acá va a quedar de la siguiente manera. Multiplico correspondientemente lo que tiene y, ¿no? Entonces va a quedar integral, a ver, por aquí abajo aparecerá, pero escribámosla nosotros. Va a ser integral desde menos 1 hasta 1, ¿de quién? De menos e a la menos t. El de t lo voy a guardar, ¿vale? Para ponerlo al final como un factor común. Y ahora multiplico lo que tiene que ver con j. ¿Esto qué va a ser? Va a ser e a la 2t por e a la t será más e a la 3t y todo esto por dt. Y eso sería esa integral. Bien. Entonces observen, muchachos, para calcular una integral como esta, ¿qué necesito? Necesito la función, acá está, en términos de t. Para obtener eso en términos de t, necesito identificar quién es x, quién es y, calcular los diferenciales de x, de y luego simplemente reemplazar, hacer el producto punto y evaluar. ¿Vale? Hacer ese producto punto y evaluar. A ver. Miremos por acá. A ver, aquí está esa integral. Aquí está, mira. La integral que obtuvimos nosotros. De menos 1 a 1 de e a la menos t más e a la 3t. Ahí está. Bien. Vamos a hacer algún ejercicio. Ahorita hablamos de lo que es la aplicación de trabajo y hablamos de campos conservativos. Entonces vamos a hacer algún ejercicio de estos. A ver, en los cuales hay que calcular. A ver, miren, problemas del 15 al 20. Evalúe la integral de línea f.dr. Acá nos dan la función, miren, nos dan la función. Acá nos dan la función que tenemos que poner acá, esta función f. Nos dan el vector posición, ¿cierto? Nos dan el intervalo. A ver, ¿cuál quieren hacer? Vamos a hacer uno de 2 variables y uno de 3 variables. ¿Cuál quieren hacer?
¿El 19? El 19 es de 3 variables, listo. Y de 2 variables, ¿cuál hacemos? Diecisiete. 17, listo. A ver, les voy a copiar los dos. Vamos a hacer primero, quiero que traten de hacer lo que hicimos en el ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ir haciendo este por pasos. Vamos a ir haciendo este por pasos. Entonces, a ver, tenemos esta función, lo que se alcanza a ver bien en pantalla. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que identifiquen. Básicamente esto es como si estuviéramos llenando un formulario. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? El parámetro entre quién y quién va a variar. ¿Quién es el diferencial de X? ¿Quién es el diferencial de Y? ¿Vale? Quiero que escriban después de esto quién es el de R y quién es la función f en términos de t. Identifiquen esos datos y ya construimos o formamos como tal la integral.
¿Listo, muchachos? A ver, miremos. ¿Quién es X? 2t menos 1. Sí, señor. 2t menos 1. ¿Quién es Y? 6t más 1. 6t más 1. ¿Quién es el diferencial de X? 2 por dt. Sí. ¿Diferencial de Y? 6 por dt. Bueno, el parámetro varía entre menos 1 y 1, ¿verdad? ¿Quién es el de R? 2 dt en i más 6 dt en j. Vale, 2 de T en I más 6 de T en J, muy bien. ¿Y la función cómo queda en términos de T? 4t menos 2 en i más 12t más 2 en j. A ver, 4T menos 2 en I. ¿Y en J qué? 12t más 2. 12T más 2. A ver, correcto. Entonces, listo. Ya estamos listos para plantear la integral. Entonces, la integral de línea f punto de r será la integral de menos 1 a 1. ¿De quién? Vamos a hacer este producto punto. Acá tenemos 4t menos 2 en i más 12t más 2 en j, producto punto, 2 de t en i más 6 de t en j. Así. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda como integral de menos 1 a 1. Y acá va a ser, bueno, hago este producto, esto multiplicado por 2, va a quedar 8t menos 4, ¿cierto? Y ahora hago el producto de lo que tiene en j, que sería multiplicando por 6. Esto sería entonces más 72t más 12. Y ahora esto por dt. A ver, es decir, esto va a ser integral desde menos 1 a 1 de, yo dije 72 y escribí 17. 72t. Ahí está. Es decir, que esto va a ser 80t, 80t más 8 por dt. ¿Y cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? La ¿Cuánto da, perdón? 16. ¿Todo da 16? Vale, entonces ese será el resultado. Bien. Observen que es simplemente identificar la información que necesitamos. Y una vez se identifica esa información, es fácil de plantear la integral, ¿no? Será fácil plantear la integral. Y bueno, vamos a mirar. Bien, vamos a hacer entonces ahora el otro ejercicio. Estábamos haciendo el 17. Ahora vamos a hacer el 20. A ver, quiero que miren el 20, consigan la misma información. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? ¿Quién es Z? Diferencial de X, de Y, de Z. ¿Ok? Y también tiene que identificar quién es el de R, la función en términos de R.
y luego hacer el producto punto y luego sí calcular la integral. Vamos copiando este por acá. Bueno, acá en la función les reescribo la función. Puede ser que no se vea muy claro. F de x, y, z será e a la x en y más x e a la xy en j más xy e a la x y z en k. Bien, la función posición, e de t, va a ser t en y más t cuadrado en j más t al cubo en k. Y el parámetro variando de 0 a 1. Teníamos a obtener más o menos la misma información que pedimos acá, ¿cierto? Lo que va a ser el X, el Y, el de X, el de Y, pero en este caso X, Y, Z, ¿cierto? En términos de T, de X, de Y y de Z. ¿Quién será el de R? ¿Y quién será la función en términos de R, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos, ¿quién es X? ¿Quién es Y? ¿Quién es Z? X va a ser T, Y va a ser T cuadrado, Z va a ser T al cubo, el de X va a ser el de T, de Y va a ser 2T de T, y de Z va a ser 3T cuadrado de T. ¿Vale? El de R, ¿quién va a ser? Bueno, el de R en general recuerden que es de X en Y, más de Y en J, más de Z en K.
Es decir, esto va a ser dt en i más 2t de t en j más 3t cuadrado de t en k. Y la función, a ver, la función en términos de t, en términos de t, ¿quién será? Entonces, bueno, esto es e a la t en i más t y bueno, x por y, ¿cierto? Que queda acá en el exponente. X por y va a ser igual a t al cubo. Entonces va a quedar t por e a la t al cubo. T por e a la t al cubo en j más, acá tenemos x por y, lo cual va a ser t al cubo, y en el exponente vamos a tener x por y por z, lo cual es t al cubo por t al cubo, t a la 6, por lo tanto acá tenemos t al cubo, e elevado a la t a la 6, esto en la dirección de k. Entonces, ¿quién es f punto de r? Hacemos el producto punto entre estas dos expresiones. A ver, y haciendo el producto punto y de una vez factorizando el dt, ¿cómo quedará? Observen, multiplico lo que tiene que estar en i, y esto va a ser e a la t, multiplico los correspondientes en j, va a ser 2t por t e a la, a la t al cubo, es decir que esto va a ser más 2 t cuadrado e a la t al cubo, más 3, lo que tiene que ver en términos de z acá, es decir, en términos de k, queda 3t a la 5 e t a la 6, y todo esto por dt, ¿vale? Le saco un factor común y ahora sí vamos a integrar. Es decir, que la integral de línea de f punto de r será la integral desde, a ver, ¿dónde varía el parámetro? Desde 0 hasta 1. Integral desde 0 hasta 1, ¿de quién? Bueno, esto que está acá, e a la t más 2t cuadrado, e a la t al cubo, más 3t a la 5, e a la t a la 6, todo por dt. Y bueno, esto, cada una de estas integrales se puede hacer por sustitución simple, entonces hagan la integral y me dicen cuánto da. La pueden poner en la calculadora y me dicen cuánto da. $3.722, profe. 3.722. 3.722. Bueno, esto será lo que hace integral de, es integral de línea. ¿Vale? Bueno.
No sé si tienen alguna pregunta de este tipo de ejercicios. ¿No? ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una. Sí, cuéntame. Es que me quedó duda de dónde salió el T, E a la T tercios. ¿Cómo salió ese? El T, E a la T. ¿Cuál T? El de, a ver, el que estoy encerrando en este momento en pantalla. Sí, profe. Ese T a la 3. Es que tengo dudas de ese. A ver, ¿este de dónde surgió? Esto es de evaluar la función en la parte que tiene J, ¿cierto? En estos valores. Acá lo que viene siendo esta función. Entonces revisemos a ver. Entonces X es T, tenemos E elevado a la. Entonces X es T y acá Y es T cuadrada. Entonces de ahí donde sale. En el exponente hago ese producto, entonces queda T al cubo. Por eso queda ahí T por E a la T al cubo. Ah, vale, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno. Ahí está entonces ese tipo de problemas. Como pueden ver, muchachos, es cuestión de identificar estos valores, hacer las sustituciones, calcular esta información, los diferenciales, y simplemente se reemplaza y ya está. ¿Cierto? Yo les recomiendo, lo que recomiendo es hacer las cuentas así separadas, ¿cierto? Ir primero calculando esta información, que calculen lo que viene siendo el DR, lo que viene siendo la función, luego sí que calculen el producto punto, y una vez que hacen eso, ahí sí planteen la integral y va a ser más fácil de trabajar de esa manera. ¿Vale? Bueno, para finalizar la clase de hoy vamos a hablar de lo que es un campo vectorial conservativo. Bien, entonces, un campo vectorial se dice que es conservativo si f puede escribirse como el gradiente de una función escalar phi. En otras palabras, f es conservativo si existe una función phi tal que el gradiente de phi es precisamente f. Esta función phi recibe el nombre de función potencial, ¿vale? Recibe el nombre de función potencial. Acá creo que hay algunos ejercicios en los cuales se pide examinar una función phi para ver que el campo es conservativo. A ver. Acá está. Bueno, problemas del 37 al 40 dice asocia el campo vectorial conservativo con una de las funciones potencia, funciones potenciales. Entonces, ¿qué es que sea conservativo? El hecho de ser conservativo quiere decir que el gradiente de la función phi va a ser f. Por ejemplo, vamos a tomar la opción C, esta función C, y calculemos el gradiente. ¿Qué será el gradiente de phi? El gradiente de phi es derivada parcial de phi con respecto a x. ¿Cuánto da esa derivada parcial? 2x en la dirección de y, ¿cierto? Más la derivada parcial, perdón, 2x no, quedaría solamente x por el 1/2. X en la dirección de y, más derivada parcial con respecto a y, sería 2y en la dirección de j. Y bueno, vamos a buscar, acá tenemos x en y más 2y en j, es decir, la 38 es una función, este campo vectorial es un campo vectorial conservativo y la función potencial es la de la opción C. A ver, por ejemplo, la de la opción B. ¿A qué campo vectorial conservativo corresponde? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál es el gradiente de phi en la opción B? El 37. El 37, ¿verdad? Porque tenemos derivada parcial de phi con respecto a x es 2x. Acá está, 2x en y.
y derivada parcial de phi con respecto a y va a ser y en la dirección de j. Acá está. Es decir, que la 37 es la de la opción C. Ahí estaría. Y bueno, así puede hacer uno cuentas con estos. Realmente donde tenemos un poco más de trabajo es en problemas como el 41 al 44. Dice, el campo vectorial dado es conservativo. Mediante ensayo y error determine una función potencial phi para f. Entonces, hay que hacer esto mediante ensayo y error. A ver, que no lo vamos a hacer así siempre, pero acá lo piden así. Entonces, vamos a seguir la instrucción y vamos a hacerlo mediante ensayo y error. Ya en la clase de mañana, recuerden, mañana tenemos clase de 8 a 12. Ya en la clase de mañana vamos a ver bajo qué criterio un campo vectorial es conservativo y cómo hallar esa función potencial sin recurrir a ensayo y error. A ver, yo quiero que miren la función, el campo vectorial. Dicen que es conservativo. Vamos a creer que es así. Mañana vamos a ver cómo determinar si un campo vectorial es conservativo. Y bueno, la cuestión es la siguiente. Quiero armar una función phi de xy. Y la idea es que cuando yo derive parcialmente esto con respecto a esta función phi con respecto a x, me dé coseno de x. ¿Vale? Entonces, si uno deriva parcialmente la función phi y el resultado le da con respecto a x y el resultado le da coseno de x, es porque esta función phi es algo de este estilo. Seno de x más una función que depende de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque observen, cuando la escribo así y yo derivo phi, la derivada parcial de seno de phi con respecto a x es coseno de x. Tendría coseno de x en y. Ahora la idea es averiguar quién es esta y, ¿vale? ¿Quién será esta y? Esta h de y. Entonces ahora la pregunta es, si yo derivo parcialmente esto con respecto a y, ¿cierto? Es decir, la derivada parcial de phi con respecto a y, ¿quién va a ser? Ah, bueno, esto va a ser h' de y. Pero h' de y, ¿quién es? h' de y es 1 menos seno de y. Entonces, ¿qué función derivo con respecto a y para que me dé 1 menos seno de y? ¿Quién es h de y, muchachos? Básicamente estamos haciendo la integral con respecto a y. ¿Quién es h de y? Tengan en cuenta que cuando derive h de y con respecto a y, me debe dar 1 menos seno de y. ¿Quién será h de y? Y más coseno de y. Sí, señor. Y más coseno de y. ¿Cierto? Y entonces ahora reemplazamos esto acá. De manera que phi de xy va a ser seno de x más y más el coseno de y. Y pueden ver que satisface precisamente ser función potencial de este campo vectorial conservativo. ¿Cierto? Cuando calculo el gradiente de derivada parcial con respecto a x, ¿quién es? Coseno de x. Eso sería en y. Y ahora, si derivo parcialmente con respecto a y, queda 1 menos seno de y. Y esto es lo que tenemos acá en j. Entonces, efectivamente, esta es nuestra función potencial para ese campo vectorial conservativo. Que, como les digo, no siempre lo vamos a hacer así. En este caso, estas funciones son bastante sencillas y por lo tanto permiten encontrar la función potencial a ensayo y error. Pero en general vamos a encontrar funciones un poco más elaboradas en las cuales tal vez no conviene mucho pensar en el ensayo y error. Bien. Bueno,